Es para nosotros un honor que nos acompañe en este formato nuevo de las conferencias del Congreso Internacional de Ingeniería. Doctor, bienvenido aquí al programa de televisión y redes sociales del Congreso Internacional de Ingeniería. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy emocionado de estar aquí en la universidad. Es mi primera oportunidad aquí en un evento de ustedes y bueno, encantado y ojalá que pueda contarles aquí un poquito de lo que hacemos y les llame la atención. Claro que sí, estamos haciendo este tipo de conferencias con el objetivo de que sean como una charla un poquito más relajada, pero antes quisiera presentar un poquito acerca de la biografía del doctor, que yo creo que si me lo hubieran pasado completa serían como unos 2 tomos, ¿no?, de todas las cosas que ha hecho, así que solamente voy a leer un resumen. El doctor en 2 años consecutivos el premio como el mejor investigador joven por la Sociedad Japonesa de Construcción en Acero en 2006 y 2007. Además, es miembro de diferentes comités científicos y revisor internacional de congresos en India, China, Malasia, Portugal, México, Estados Unidos, Nueva Zelanda, y es miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles y la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles. Bueno, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Más de 80 publicaciones, capítulos de libro, vaya, creo que no acabamos, doctor, si me paso leyendo su biografía, no, por favor, no. Y gracias. Hacemos todo un capítulo. Doctor, antes de empezar su conferencia, queremos preguntarle de primera mano, y esto lo hemos hecho con todos los participantes, que nos digan de primera mano, ¿quién es el doctor Carlos Méndez Galín? Muchas gracias. No, y nuevamente gracias por la presentación. Todavía me considero joven, entonces soy un joven. Estamos jóvenes. Sí. Sí, ya va cambiando el estándar. No, soy un joven ingeniero con muchísimas ganas de, como bien lo dice nuestra profesión, de sí servir a la sociedad, de que lo que hacemos tenga un impacto directo en la gente. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad que los roles que he podido jugar desde tiempo de estudiante, una vez que ya toma la responsabilidad en la práctica, los estudios en otros lados, aprendiendo en muchos lados, les puedo decir que soy un joven con muchas ganas, que tiene muchas ganas de contribuir, mucha persistencia, que hemos tenido oportunidad de tener mucha gente que nos ha ayudado en el camino y que eso nos permite seguir con toda la energía, buscando cada día poner un granito de arena en lo que hace la vida profesional. Se da uno cuenta que las maestrías, los doctorados, la vida profesional es más o menos fácil, ¿no? De verdad es que no hay tanto problema en saber la ruta para que le vaya a uno bien. La familia, que la esposa esté contenta, que los hijos estén contentos, atendidos, que les puedas dar el tiempo. Y como bien decías en la presentación, escuchabas un poquito de lo que hemos hecho y eso viene también con un montón de sacrificio y de paciencia de mi esposa, sí, que está conmigo, de hecho nos acompaña aquí. Qué bueno. Bienvenidos. Y requiere mucho apoyo y mucho respaldo, porque hay momentos, generalmente uno en este tipo de eventos y charlas habla mucho de lo bonito, de lo que es divertido. Hay mucho sufrimiento detrás, hay muchas cicatrices también detrás, que son parte de la vida, hay que saberlas aceptar, disfrutar en su momento cuando toca, porque es como uno crece, pero sin duda el que en ese camino logres balancear tanto tu vida personal y familiar junto con lo que te apasiona en la vida profesional, creo que es la meta, y no quiere decir que ni siquiera esté cercano de lograrlo, pero es hacia donde queremos llegar y debemos llegar todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Correcto. ¿Y dónde está el manual para ser un buen esposo, esposa? ¿Dónde está el manual para ser un buen padre? El diseño de acero es más fácil que esa parte. Sin Trae duda. uno el handbook, ¿no? Sí, saca el handbook, ¿no? Correcto. Pero se porta mal el hijo y ¿dónde está el handbook para...? No, y de nada sirve que seas fulanito. Claro. Ahí te bajan. No importan rapidito los doctorados cuando se trata de educar al hijo, no importan los doctorados cuando se trata a veces de complacer a la esposa, ¿no? Y es lo divertido. Tendrás 2 doctorados, pero aquí… Sí, totalmente. Doctor, no le quito más tiempo, no, si gusta platicarnos acerca del tema. Les platico, la idea no es hacerlo presentación tan larga, traigo una, pero no quiero que sea monólogo, quiero que más bien vayamos platicando. Sí, claro. Y si les parece, les platico primero dentro de las cosas que hago, que se mencionan por ahí, una de las pasiones que tengo, que es un hobby muy nerd, como se dice. Soy parte de una asociación que se llama la Asociación Internacional de Ingeniería Estructural y de Puentes. Es una asociación bastante ya vieja, se fundó en el 29, tiene su sede en Suiza,
Y yo me integré a esta asociación en 2008, participando en un evento por primera vez en Helsinki, en Finlandia. Estaba yo estudiando en Japón y ahí, bueno, di mi primera conferencia internacional, fue mi primer ponencia, fue toda una experiencia, pero además, en uno de los eventos sociales, ahí conocí precisamente al que se convirtió en mi primer jefe, ¿no? Entonces de ahí salió mi primer trabajo y eso hace que le tenga mucho cariño a esta asociación. Y me seguí integrando mucho en ella, fui participando, de hecho les voy mostrando algunas imágenes muy generales aquí, ahí están, así como compartir, ahí está. Un poquito para que vean qué tan vieja es, ahí es cuando me doy cuenta un poquito del peso de la historia. Ya no nos vestimos así, obviamente, pero sí era un poquito la idea. Tenemos gente en un montón de países, son 100 países más o menos donde tenemos presencia. Así como tenemos capítulos del ACI, capítulos de otro tipo de organizaciones, también nosotros tenemos grupos nacionales en cada país. Ahí en la pantalla pueden ver alguno de estos países. Con gusto yo les comparto la presentación después para que la tengan. Gracias. Y como pueden ver, estamos por varios lados. Yo me integré cuando estaba en Japón, después el tiempo que estuve en Suiza, después en Estados Unidos. Y me ha dado mucho, porque justo es, como ingenieros, obviamente está la vida profesional, la parte donde hay que buscar trabajo y hay que generar negocio, pero esta parte ha sido siempre mi conexión a lo más social, a lo que no te paga, a lo que lo haces por amor al arte, y me ha dado muchas satisfacciones, y parte de las responsabilidades que me ha permitido es estos congresos donde somos parte de comités científicos y demás, son organizados principalmente por esta asociación internacional, y andamos en todos. En 2017 tuve la fortuna de que generalmente todavía me cuesta creerlo, me eligieron como vicepresidente mundial de esta asociación, y bueno, en ese tiempo yo tenía 36 años, el vicepresidente más joven antes de mí tenía 52 o algo así, y les cuento esto no tanto como para decirles soy vicepresidente, sino porque de verdad a veces uno viniendo de países como México, de países en vías de desarrollo o de universidades un poquito más de provincia, yo vengo de la Michoacana, tiende uno a veces a pensar que no es a lo mejor tan fácil acceder a ese tipo de oportunidades, y les digo con toda la confianza, sin problema. Lo que hace falta es simplemente ganas, voluntad y mucha perseverancia, ¿no? para que se dé. A veces la disponibilidad es lo más importante, ¿no? Muchas veces se elige al que está más disponible y no precisamente al que tiene las mejores calificaciones, y eso es importante, ¿no? Estar disponible, estar ahí en el área, ¿no? Y siempre lo comento así, es literalmente levantar la mano, ¿eh? O sea, dicen, generalmente alguien pregunta, oigan, ¿quién quiere hacer tal cosa? Ahí, ¿no? De inmediato, y ya uno va aprendiendo en el proceso, y eso ha sido, y esa oportunidad que han dado de ser parte de esto, nos ha permitido estar en estos eventos que pueden ver ahí en las imágenes. Lo tuvimos después de la dolorosa pandemia que a todos nos golpeó muy duro. En India, en septiembre, tuvimos nuestro primer congreso ya presencial, entonces ahí están algunas imágenes de cómo nos fue, y bueno, somos muy activos, tratamos de estar, hace poquito estuvimos en Manchester en otro evento que hicimos, y algo que nos llena mucho de orgullo es que el siguiente congreso grande de esta asociación, por primera vez en 60 años, regresa a Latinoamérica. Entonces AYAPSE solamente ha venido a Latinoamérica una vez en Río de Janeiro, en el 64, y ahora logramos formar un comité organizador, del cual tengo el orgullo de presidir el comité científico, donde lo vamos a traer a San José, Costa Rica. Estratégicamente hablando, la verdad es que pudo haber sido cualquier lugar de Latinoamérica, pero Costa Rica se vende bien, se vende más fácil, y está geográficamente muy bien ubicado también dentro de Latinoamérica. Entonces vamos a tener este congreso en septiembre, que obviamente están todos invitados si les llama la atención, y bueno, y en esa asociación hacemos publicaciones, entregamos unos premios que tienen una relevancia bastante importante, que justo hace poco decidimos unos precisamente en Manchester, y donde algo que es muy curioso y nos llena de orgullo es que esta asociación, el premio que otorgamos, hay un premio que se llama el Mérito en la Ingeniería Estructural. Ese premio es considerado a nivel de las universidades, de los rankings de universidades, como el equivalente al Nobel en Ingeniería Civil, y lo otorga nuestra asociación. Entonces, eso también le da un peso muy fuerte a lo que hacemos a la hora de tomar la decisión. Yo soy uno de los miembros del comité que toma esa decisión, y es impresionante estar sentado en esa mesa discutiendo ese tipo de posibilidades. Entonces, les cuento esto porque sobre todo cuando estamos en un ambiente estudiantil, yo sí los invito mucho a que como bien lo decías, las calificaciones son importantes, pero el hacer algo más, el tomar posiciones de contribución a la sociedad de alguna manera, en los grupos, en los consejos estudiantiles, cualquier tipo de actividad que los vaya forjando más, como además de buenos ingenieros, como buenos seres humanos y buenos líderes de la sociedad mexicana, les va a permitir tener acceso a un montón de oportunidades e incidir más en la sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que nos tiene ahí un poquito detrás de este esfuerzo. Y vaya que lo que mencionaba, ¿no? A veces es cuestión de estrategia para también que sea conveniente para que otros países puedan asistir, ¿no? No es precisamente. Pero bueno,
quizá en alguna de esas le toque a México, ¿no? Sí, sin duda, ya hicimos uno chiquito en 2019 en México, en Puerto Vallarta, nos fue muy bien, Sí. pero este grande no lo hemos hecho todavía, el plan es poco a poquito ahí, ahorita es Claro. Costa Rica y baby steps, poco a poco. Coméntanos entonces un poquito de las imágenes, doctor. Sí, esto por ejemplo son los eventos que realizamos, son algunos de los eventos que hicimos antes de la pandemia, unos en Malasia, otros en Nueva York, otros en Francia. La idea es que cada 2 años hay 2 eventos grandes de esta asociación, entonces como parte del comité ejecutivo, que es el que aparece ahorita en la pantalla, esos son los miembros del comité ejecutivo, nos reunimos generalmente 2 veces al año para tomar decisiones muy importantes de la asociación. Pero además hay otro comité que es un poquito más chiquito, que es este que aparece en pantalla, que es el comité administrativo, que sí nos reunimos generalmente al menos una vez al mes y que somos los encargados de manejar y administrar la asociación ya de manera regular. Insisto, todo esto es amor al arte, pero es padrísimo estar en este tipo de asociaciones y tratamos de incidir mucho precisamente en el desarrollo en ingeniería estructural en nuestro caso. Entonces es un servicio voluntario, por decirlo así, y para acceder a ser miembro, ¿hay algún requisito? No, en realidad desde estudiantes hay membresía para estudiantes, ya hay que ser ingeniero desde luego, y Claro. en este caso interesados en la ingeniería estructural, pero a reserva de pagar la membresía no hay nada en especial. Ahí lo que más buscamos es la contribución precisamente, porque no es un esquema de unirte para aprender, es un esquema de unirte para retroalimentarte, para contribuir con lo que haces, con lo que aprendes, con lo que en el día a día practicas y aprendas de los demás de la misma manera, y así desarrollamos, que es el mismo principio de muchas organizaciones a nivel nacional e internacional. Y en este aspecto, como lo menciona, es una cuestión de retribuir, pero en este aspecto, ¿cómo los estudiantes pueden tener un impacto al sumarse o al integrarse a la IAPSE? Muchísimo, de hecho de los primeros comités que yo fui parte, yo genuinamente cuando me elegían para los comités decía, bueno, ¿yo qué voy a decir? No sé nada, ¿no? Porque estaba sentado al lado de gente de la que yo había referenciado en mis tesis de maestría y doctorado, gente muy importante, y uno sentado ahí, pero ese valor, la visión de joven, que más ahora que nunca, desde luego con la velocidad de las tecnologías y demás, que puede uno contribuir a la gente que ya es de una etapa diferente, donde le tocó otro tipo de desarrollo tecnológico, la visión, la simpleza, a veces la misma inexperiencia, hace que uno pueda hacer las preguntas correctas, que ya ellos ya no se hacen y uno sí las hace, ¿no? Sí, esto me viene a la mente que en aquel entonces pues el tipo de equipo, instrumentación y demás que se utilizaba era muy diferente. Ahorita me llama la atención que vaya hasta por las páginas tradicionales como Amazon y otras puedes hacer petición de equipo de medición de vibraciones y lo compras como si fuera a comprarte, no sé, una memoria USB, vaya, así de fácil, y te mandan el analizador de vibraciones y te dice, puedes caracterizarlo para que detecte movimiento en estructuras, motores y demás. Y dices, ya está casi el trabajo hecho, ya nada más es cuestión de analizarlo y leerlo, ¿no? Y es instrumentación que hace 5, 10, 20 años no existía y a veces se pensaba eso. Exacto, costosísimo, ¿no? Y ahora te lo venden en un precio de casi nada, ¿no? Sí, no, y es un hecho que los jóvenes precisamente tienen esa, vaya, la etapa que ya les ha tocado, están más adaptables a la parte digital, y creo que algo que hemos aprendido mucho, tenemos por ejemplo programas de mentoría, esa interacción entre el muy experimentado y el que está con muchas ganas de aprender y con muchas ganas de contribuir, genera una simbiosis muy bonita, que lo que hace es precisamente generar más valor en ese proceso de desarrollo, ¿no? Entonces es fundamental. Sí, es el cambio generacional finalmente, ¿no? Sí, de hecho mi misma elección cuando me eligieron vicepresidente, el mensaje que en ese momento se elige por todos los delegados de todos los países, el mensaje fue claro, o sea, queremos a alguien joven, porque el más joven era de 50 y tantos años, que estaba súper joven, pero yo tenía 36, entonces para efectos de ellos era un chamaquito, ¿no? Pero esa visión, la verdad es que sí fue un mensaje importante, también fue un mensaje del primer latinoamericano vicepresidente, que también quisimos asumir con esa responsabilidad, pero sin duda ya era muy necesaria la integración de los jóvenes, porque también si no tienes esa visión, rápidamente te haces obsoleto y viejo, ¿no? No desde el punto de vista de edad, sino desde el punto de vista de relevancia. Entonces creo que es parte fundamental de por qué tenemos que buscarlo de manera tan intensa, ¿no? Sí, que tarde que temprano, así como recibimos la estafeta, también nos toca pasarla y a veces decimos, oye, no, pero todavía me quedan algunos, todavía puedo darla, pero ya es momento, ¿no? A veces hay que entregar esa estafeta para seguir manteniendo esa juventud y esas nuevas visiones, ¿no? Nuevas generaciones.
Adelante. Sin duda. Sí, bueno, y eso es un poquito de la asociación. Ya contarles un poco de lo que hacemos nosotros. Nosotros nos dedicamos a la implementación de tecnologías de protección sísmica para proteger todo tipo de estructuras, pero me gusta generalmente para los que estén viendo la pantalla mostrarles más o menos que no se nos olvide dónde estamos. Y donde estamos es en una zona sumamente activa, incluido Querétaro, que pareciera que no hay tanto sismo. Les puedo decir con mucha confianza, no se confíen, o sea, el sismo es muy complejo y el sismo es constantemente cambiante. Lo que ven en la pantalla es la historia de los últimos 120 años de terremotos en el mundo, ¿sí? Entonces cada puntito es un terremoto, dependiendo del diámetro del puntito es que tan fuerte estuvo el terremoto. Cuando ustedes ven que se pone moradito el océano es porque es un tsunami, ¿sí? Entonces ahí pueden ver algunos de ellos, ya surgieron. Pongan atención particularmente cuando lleguemos al terremoto más grande de la historia, que fue en 1960 en Chile. Ahí fue un terremoto brutal que, bueno, obviamente generó muchísimos daños, pero generó un tsunami tremendo, que ese tsunami, ahorita lo van a ver que lleguemos por allá, generó daños brutales en diferentes países. Ahorita les voy a dar una referencia que tiene que ver precisamente con Japón. Y bueno, ahí pueden ver que también conforme pasa el tiempo vamos cada vez midiendo más. ¿Por qué? Por lo que hablamos justamente, ya hay más instrumentación, tenemos más capacidad técnica de medirlos. Entonces, miren, hay otro tsunami importante. Chequen ahora sí, 1960, o sea, es el terremoto de Chile. Vean el tsunami que generó. Vean nada más eso. Ese tsunami, para que vean la magnitud que sucedió en Chile, ese tsunami mató 14 personas en Japón, ¿sí? Imagínense ustedes de lo que estamos hablando, son miles y miles y miles de kilómetros, y ahí pueden seguir viendo cómo está la actividad sísmica. Esa es nuestra realidad, los que nos dedicamos a la ingeniería estructural y específicamente a la sísmica, con esto tenemos que vivir, no hay duda. O sea, nosotros no diseñamos esperando que no venga el sismo, sabemos que va a venir, tenemos que imaginar que va a venir para con base en eso diseñar nuestras estructuras, que tristemente no es lo que pasa después de cada terremoto. Cada terremoto nos recuerda que estamos todavía haciendo cosas mal o que no hemos hecho las cosas que debemos hacer para evitarlo. Entonces ahí pueden ver, ya se pone muy, muy activo. Va a suceder el terremoto de 2011 en Japón, que a mi esposa le tocó todavía estando ahí en Japón ese terremoto, que también generó un tsunami importante, ahí lo van a ver ahorita en 2011, ahí está, miren. Entonces, esta es la realidad y bueno, esto es donde vivimos, eso es lo que a nosotros nos pone a trabajar todos los días. Como les digo, nosotros trabajamos en todo tipo de estructuras, pero más que pensar en la ingeniería como estructuras, y esto es un punto bien importante, a mí me gusta mucho sensibilizar de lo que hacemos, porque más allá de hablar de cortantes, de momentos, de esfuerzos y demás, hay que entender para qué es lo que hacemos. Y como les decía al principio, lo que importa es a la gente a la que le servimos, y desafortunadamente, por ejemplo, ahí lo que ven en pantalla es que en un periodo de 20 años que la ONU hizo un análisis, el número de muertes por terremoto fue de 750,000 personas. Eso es brutal, eso es un número tremendo. Pero lo más grave, o sea, es muy grave, pero también lo que duele muchísimo, y esos 750 medio los ve uno en las noticias, porque en las noticias sale el terremoto y demás. Tristemente después esos 125 millones que se indican ahí de damnificados, a esos ya no los ve nadie, ¿sí? Esas 125 millones de personas son niños que se quedaron sin escuela, niños sin posibilidades de un futuro, medios de su modo de vida cambió, mucha de esta gente vive al día de hoy todavía en tiendas de campaña porque perdieron todo. Ha sido gravísimo. Sí, es correcto. A veces no se entrevista o no se da informes de las personas que perdieron trabajo, perdieron la casa y lamentablemente aquí en Latinoamérica poco nos damos a tener un seguro para nuestra propia casa, por ejemplo. A veces decimos, la termino de pagar y ya, me quité el compromiso, pero dices, ¿y qué pasa si ocurre un evento de este tipo? Sí. Se derrumba mi casa y ¿dónde queda mi patrimonio? Que a lo mejor me costó 10, 20, 30 años en conseguir y formar y me quedo sin eso, ¿no? Y como lo menciona, doctor, muchas veces muchos terremotos tienen trascendencia varios años después porque personas que perdieron casas, viviendas o que ya no les dejan las autoridades ingresar a sus predios, siguen viviendo en tiendas de campaña, ¿no? No, es dolorosísimo y hoy les puedo decir un poco vergonzoso, pero hoy hay gente del 85 damnificada, viviendo en lugares inaceptables porque no tienen dónde vivir, ni qué decir, también hay de 2017. Y a nivel mundial les puedo decir que después de cada terremoto hablamos de Ecuador en el 2016, el terremoto de Haití, obviamente uno de los más fuertes recientemente fue el de Turquía el año pasado, que fue devastador también. Ahí estamos hablando de números completamente fuera de la imaginación de lo que pudiera haber pasado antes. Entonces sí, es un constante recordatorio de que para eso estamos los ingenieros, tenemos que hacer estructuras seguras, estructuras adecuadas que protejan primero la vida
y segundo, que protejan su patrimonio, porque si no, tenemos un problema social brutal que es muy difícil atacar y que no hay política pública que lo pueda atender, y mucho cae en las manos de los diseñadores que estamos trabajando en esas estructuras. Es correcto, es hacer una estructura no pensando en que no va a ocurrir, sino pensando en qué va a ocurrir y cómo debe de responder la estructura. Y se hablaba también de lo que es la resiliencia de la estructura después de un sismo, es decir, ya ocurrió el sismo, estaba diseñado el edificio para soportar el sismo, pero ¿cuál es la forma en cómo reacciona la estructura después del sismo y qué tanto puede soportar después o seguir soportando? Sí, eso es un tema bien complejo. Justo les muestro una diapositiva que habla sobre el tema de resiliencia, que para los que no estén tan empapados es qué tan rápido puedes estar en el mismo lugar donde estabas antes del evento, en este caso un sismo. La realidad es que no estamos conscientes y como industria, como inclusive universidad, no hemos sabido transmitir la realidad de lo que hoy en día es la ingeniería estructural. Me refiero a la parte normativa. Nosotros cuando compramos una casa o un edificio, un departamento, pensamos que está bien, y si le preguntamos al diseñador, oye, ¿y está diseñado de acuerdo a la norma más actual? Sin problema, y sí, seguramente. Lo que no sabemos es que las normas mexicanas y la mayoría de las normas internacionales, la exigencia que tienen para las estructuras no es que no se dañen. La exigencia, se las muestro aquí en unas diapositivas anteriores, miren, la exigencia, hay varios niveles de desempeño. Hoy en día nosotros ya aprendimos, después del 85 por ejemplo, que no podemos dejar que las casas o los edificios se caigan. Entonces el colapso no es permitido, o sea, ya sabemos que no, ok, listo, ya no aceptamos colapso. Ahora tampoco aceptamos en las normas que se muera gente, tristemente sigue pasando, pero por ejemplo 2017 fue un gran ejemplo de cómo la ingeniería ha avanzado, de tal manera que aunque desafortunadamente perdimos en Ciudad de México, por ejemplo, un poco más de 300 personas, para una ciudad como Ciudad de México pudo haber sido infinitamente peor, pero no lo fue gracias al avance en la ingeniería estructural. Sin embargo, el avance en la ingeniería considera que tú lo que tienes que ofrecer es que la estructura no mate a nadie, ¿no? Pero no te interesa la estructura. Imagínense ustedes como en sus carros, si van en un auto y tienen un accidente, ¿qué es lo que esperan si tienen un accidente en México-Querétaro, por ejemplo, y tienen un accidente? Que no se mueran, ¿no? El carro no les importa, o sea, el carro lo que le pase, pero que los proteja a ustedes. Eso hacemos con los edificios, ¿eh? Los edificios están diseñados para dañarse, para sufrir, pero proteger la vida de ustedes. Y está muy bien, y qué bueno que lo hagan. El problema es, bueno, que ya quedé vivo, pero sin nada, ¿no? Me quedé sin casa, me quedé sin patrimonio, y eso le pasó, por ejemplo, a Turquía, por darles un ejemplo del problema que es esto. En Turquía, y para que también un contexto, en el 85 colapsaron más o menos 380 edificios por terremoto, que fue brutal en la zona de Ciudad de México, 380. En el caso de Turquía el año pasado colapsaron por terremoto 15,000 edificios, ¿sí? Imagínense el tamaño de lo que estamos hablando. En Turquía, después de ese terremoto, tuvieron que demolerse 250,000 edificios, ¿sí? Imagínense ustedes lo que representa 250,000 edificios, ¿no? Es volver a construir años de historia, ¿no? Es hacer una ciudad nueva, prácticamente. Y es que son muchas ciudades, son 13 millones de personas en un rango bastante amplio que se quedan sin nada, y la pregunta es, una vez que te salvas y volteas a ver que no tienes dónde vivir, es ¿qué hago?, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que nosotros empezar a valorar como ingenieros, bueno, y podemos hacer algo para que no sea eso, para que no sea el carro accidentado que me salvó la vida, lo que esperemos, sino más bien empezar a buscar manera de que la estructura sea sostenible y resiliente, que quiere decir después del sismo no tiene por qué dañarse. Entonces, como ustedes escucharon, yo estuve por ahí en Japón esto ya es el país sin duda el más avanzado en protección sísmica, y el tema ya no se acepta la protección de vida como un nivel de desempeño, ya se exige que el edificio no se dañe y quede operando después de un terremoto, como mínimo, ¿no? Y así debe ser, y la ingeniería, les puedo decir con mucha confianza, podemos ofrecerlo y podemos llegar ahí. Ya se vuelve un tema muy complejo de políticas públicas y de dinero que sale de lo absoluto de lo importante que es cuánto vale una vida, ¿no? Entonces, ya hay países que, por ejemplo, este tipo de nivel de desempeño lo exigen y comienzan a implementar medidas para que llegara a eso y que su resiliencia, como lo veíamos en la siguiente diapositiva, sea lo más rápido posible y no te tome años levantarte del golpe, sino que como sucede en Japón, semanas después ya estás listo otra vez donde estabas antes, ¿no? Pero hay que trabajar mucho en ese sentido. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuánto cuesta implementar o hacer caso a una norma? Porque si no la implementas ahora, finalmente el gobierno es quien tiene que ofrecer subsidios después de esto. Entonces, sacando cuentas, ¿no? ¿Qué sale más barato? ¿Exigir una norma ahora para evitar gastos después de subsidios?
a personas que van a durar años tal vez viviendo pues prácticamente sin ningún hogar, sin ningún lugar donde vivir. Y a veces, aunque la norma cuesta trabajo imponerla, ¿verdad? Y ahí siempre como se estira y afloja, ¿no? Pero a la larga es un ahorro, ¿no? Si en el 85 y del 85 a la fecha no se hubieran puesto estas nuevas normas, ¿qué habría pasado en el último terremoto, ¿no? 2017, ¿no? Entonces, ¿otra vez habríamos repetido la misma historia? Sí, no, y sin duda, y claramente, vaya, si nosotros le preguntamos a algún desarrollador inmobiliario qué tanto quiere gastar al principio de la estructura, pues va a decir lo menos posible, ¿no? Por eso no se lo debemos dejar a él, ¿no? Hay que dejarlo desde como les digo, desde un tema de política pública y entender que el costo no debe ser un impedimento que asegure proteger la vida. Y como les digo, lo que les puedo decir es la nueva norma de 2023 que salió en noviembre del año pasado, ya tiene esa visión, ya exige un nivel de desempeño mayor, lo cual es muy buena noticia para México y para el país, porque las normas de Ciudad de México se convierten en una base muy, muy importante. Entonces creo yo que vamos dando los pasos adecuados, falta un poquito de tiempo. Hay ejemplos, por ejemplo, acaba de pasar un terremoto en Taiwán. Taiwán hace 25 años, en el 99, tuvieron un terremoto muy fuerte que se llamó el terremoto de Chichi. En ese momento Taiwán y México eran muy parecidos, pero en 25 años el nivel de avance al que ha llegado Taiwán hoy en día está ya muy cercano al de Japón, ¿no? Y hoy México todavía no hemos avanzado a esa velocidad, ¿no? La idea es poco a poco hacerlo, pero hay mucho todavía que trabajar, ¿no? Pero para allá tenemos que ir. Y ahí mencionaba, doctor, la cuestión de las normas. Recuerdo que este terremoto que afectó Japón en 2011, ¿sí? Correcto. Sí. La planta nuclear que estaba muy cerca del mar estaba diseñada para corríjame si estoy mal, un terremoto grado 6 o 7. No, mucho más. No, está mucho más. O sea, las plantas nucleares, sí, les puedo decir con toda tranquilidad, el sismo no le hace nada. Sí. El tema de Fukushima fue que lo que hizo el problema fue que el tsunami, que era un monstruo de tsunami, Japón estaba preparado para tsunamis. Japón tiene bardas de 10 metros para tsunami. El tsunami del terremoto 2011 fue de 40 metros. Imagínense ustedes la monstruosidad. Entonces, ese tsunami lo que destruyó fue los ductos de agua que llevaban el agua para el enfriamiento de los… el sistema de enfriamiento. El problema fue… Entonces, no tuvo nada que ver con sismo. Inclusive, para un terremoto de 9, Japón, por sismo, no le pasó nada, ¿no? El tsunami fue lo que desafortunadamente mató alrededor de 20,000 personas, sí, pero es un ejemplo precisamente de cómo se pueden ir mitigando. Claro, ahora el aprendizaje es… Ahora hay que cuidar los sistemas de enfriamiento. Eso es a lo que voy. Entonces, ahora, la nueva norma después de eso, ¿cuánto es? Total, ¿no? 40 total. Metros. Tiene que, porque ya lo saben que… Ya pasó. Iván, ¿no? En el caso de una planta nuclear, para el nivel de seguridad y el nivel de controles que tiene, el dinero no es una limitante, ¿no? Claro. Lo van a hacer desde luego, más ahora que con el tema de generación de electricidad, pero es lo que yo también siempre comento de nuestra realidad como ingenieros en sísmica, es siempre estamos viviendo y aprendiendo del pasado. Pero el futuro cada rato nos recuerda que hay mucho todavía que hacer y que aprender. Entonces, constantemente tenemos que estar reinventándonos porque aprendemos cosas nuevas en cada terremoto. Hoy sabemos que no tiembla, por ejemplo, en Querétaro, y no los quiero espantar, pero mañana puede temblar, sin ningún problema, ¿eh? O sea, ha pasado en muchos lados. Entonces, hay que estar listos para podernos adaptar a esas realidades, ¿no? Sí, es correcto. Adelante, gracias, doctor, ¿no? con la les presentación. cuento, miren, nada más para no quitar mucho tiempo, miren, para llegar a esos niveles, gracias. Como lo hacemos nosotros, básicamente es a través de implementación de tecnología, y lo van a entender muy fácil si se los pongo en un concepto de, por ejemplo, de un automóvil. Imagínense ustedes, aquí orgullosamente les puedo decir en Querétaro no aplica tanto porque no hay tanto bache, pero hay unas ciudades donde hay muchos baches. Imagínense, ustedes van en su auto en un bache y caen en un bache, ¿qué le pasa al auto, no? Imagínenselo si no tuvieran amortiguadores, ¿cómo le diría al auto? ¿Cómo le diría a la suspensión del vehículo? Brutal, pero claramente la industria automotriz dijo, bueno, hay golpes, hay impactos, vamos a ponerle un amortiguador. Imagínense ustedes un avión aterrizando, donde el tren de aterrizaje no tiene el sistema de amortiguamiento que tienen cuando toca la pista, ¿no? Se destruiría el tren de aterrizaje. Los edificios hoy en día son así, no les hacemos nada, dejamos que el impacto, que sea un terremoto o el viento, les pegue sin ayuda de ninguna tecnología.
Y es un poco raro que después de tantos años y tanto desarrollo en otras industrias, nosotros en la industria civil seguimos siendo muy tradicionalistas y construyendo, como lo decía un colaborador nuestro en un momento, como fariseos. O sea, así como construían en aquellos tiempos, seguimos construyendo hoy, cambió un poquito alguna que otra cosa, pero en realidad sigue siendo lo mismo. Entonces, el adaptarnos a las nuevas tecnologías, implementar tecnologías en nuestras estructuras es lo que nos va a permitir alcanzar el nivel de desempeño que les comentaba, ¿no? Y ahí pueden ver en la imagen lo que les muestro son las diferentes maneras de hacerlo. Una es una estructura vulnerable, que es la primera que imagínense es el caso, por ejemplo, de Haití. Haití es un lugar donde no hay absolutamente ningún tipo de control de la vulnerabilidad, ¿no? Sí. México está en la segunda columna, que serían estructuras resistentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros diseñamos un edificio, le metemos concreto, le metemos acero y le decimos, aquí, yo aguanto el sismo, yo lo contengo, ¿no? Y aprovechamos la ductilidad del edificio, por eso se daña. Pero lo que proponemos nosotros son esas dos estrategias que son amortiguadores, como los de los carros, hagan de cuenta, pero grandotes, y los ponemos en los diferentes niveles del edificio, o la más eficiente, nos vamos abajo de la estructura y le ponemos unos aparatos que se llaman aisladores y la separamos del suelo. ¿La torre latinoamericana tiene una construcción similar? No, la torre latino tiene una muy buena cimentación, primero, y tiene otra característica que es muy alta. Entonces, por ser muy alta, tiene un periodo de durar bastante largo, que se separa mucho del periodo de durar del sismo y que la hace naturalmente muy sólida. Pero porque está sobre una cimentación muy buena, pero como tal tecnología de protección sísmica no tiene. Entonces, estamos hablando del primer caso, o sea, un edificio altamente resistente. Sí, bueno, hay varios hechos, pero es un gran caso de estudio que el 85 demostró que si haces las cosas bien, lo puedes contener de manera bastante saludable, ¿no? Entonces, estas son las tecnologías que nosotros manejamos, pues de una manera un poquito más divertida, es así, ¿no? Entonces, como ustedes saben, estudié en Japón, entonces la estructura vulnerable que le duele todo, antes del sismo ya está mal, la pobre, y después tienes ya estructuras resistentes, que es lo que manejamos hoy en día, de acuerdo a lo que hacemos en México y en Latinoamérica, y las que queremos que ya son estructuras más cómodas porque tienen ayuda, no las dejamos solitas y pueden protegerse precisamente gracias a estas tecnologías, ¿no? Correcto. Entonces, miren, una animación muy simple para que vean a qué me refiero con aislamiento sísmico es esta. Ahí van a ver cómo la estructura, cuando viene el sismo, comienza a moverse el suelo y esos aparatitos que se llaman aisladores, que son los que diseñamos nosotros, se colocan en la parte de abajo del edificio y permiten que ya el edificio prácticamente no se entere que había un sismo, ¿no? Y en la vida real así es, no crean que esto es solo imaginación, ya se ha demostrado muchas veces que así sucede, pero imagínense ustedes como la estructura de la derecha que está conectada al suelo, pues le toca llevarse todas las aceleraciones, sentir feo, sentir horrible. En una estructura aislada prácticamente estás cómodo, estás sin ninguna sensación de angustia porque no sientes ese tipo de violencia, ¿no? Sí. Mira, está esta animación por aquí, que de una maquetita en Japón, que es básicamente, ahí pueden ver una estructura sin aislamiento y una estructura con aislamiento. Eso es específicamente a lo que nosotros nos dedicamos. Es más o menos nuevo, entonces nadie nos ve con buenos ojos, todos nos ven como un bicho raro, de que no quiero poner eso. Piensan que es costoso y no lo es, ahorita les voy a comentar un poquito. Pero hay aparatos de este tipo que ya se utilizan hoy a nivel internacional y que ya les puedo decir, hoy después de 10 años que regresamos a Latinoamérica, ya tenemos muchos proyectos que han implementado con esto. No ha sido fácil. Hicimos el primer edificio con aislamiento sísmico en Ciudad de México en 2014, hicimos el primero en la historia en El Salvador, el primero en la historia en Guatemala, lo mismo pasó en Costa Rica, y son procesos muy complejos porque lo más duro de esta tecnología es que esta tecnología no está regulada. Ahora México ya desde noviembre del año pasado, pero antes no, los últimos 10 años no, pero cuando quieres implementar tecnologías que no están en la norma, te encuentras con una barda brutal, claro, y nadie la quiere usar, ¿no? Entonces eso detiene la tecnología. Y es curioso porque cómo implementas un sistema que sabes que es mejor porque se ha probado en otros países, pero que no contempla actualmente la norma, es decir, traes tecnología nueva, por ejemplo, este caso de los amortiguadores, me tocó revisar una tesis de un alumno de maestría que estaba precisamente viendo el análisis de este tipo de amortiguadores y en primer lugar, primero, ¿quién te los provee? Y en segundo, ¿cómo certificas o cómo le dices a las normas locales que este equipo está diseñado o este dispositivo está diseñado para soportar y que tiene una capacidad de X cantidad de toneladas, ¿no?, por cada unidad? Entonces, ¿cómo vencen eso? ¿Cómo fue la situación aquí en México al no haber una norma y cómo pudieron o saltarla o actualizarla?
Sí, no, no, acabas de describir mucho mi dolor, fue tal cual, ¿no? Una resistencia natural y comprensible. Así tú le dices a un diseñador, oye, tengo este aparatito súper sexy que te va a proteger de todo, pero no está en la norma mexicana. Dicen, espérame, ¿no? Entonces, desafortunadamente, las normas nunca preceden a la tecnología, ¿no? Y lo estamos viendo hoy con la inteligencia artificial. Hoy estamos todos nerviosos porque no hay reglas para la inteligencia artificial, pero nunca vamos a llegar al caso donde tengamos las reglas puestas de algo que apenas va a surgir. Entonces, Imposible. matamos la innovación y es normal, entonces no es algo a lo que no nos hemos enfrentado. La manera más sencilla de librarlo es, afortunadamente, la experiencia internacional es mucho más madura, más sólida. Entonces, cuando no tienes norma nacional, te apegas a las normas internacionales y a los procesos de certificación internacional para darle la tranquilidad, en este caso al usuario y al diseñador, de que estás haciendo las cosas correctas. Ya, es correcto. Entonces hay que apegarse a las normas internacionales y tomarlas como sustento. Desde luego. De hecho, esto sirve entonces como parámetro para la actualización de la norma. Así es. Sí, pero ahí hay que ver algún comité, hay que hacer alguna solicitud expresa. Como funciona generalmente, y eso también hace que las normas sean obviamente difíciles de impulsar tan rápido, porque son comités técnicos que se forman de gente que no trabaja por salario. Sí. En el caso de la norma para este tipo de tecnologías, yo tuve la oportunidad de ser parte de uno de los subcomités que están dentro de la norma técnica complementaria de Ciudad de México para diseño por sismo, y es un trabajo bastante fuerte, es muy extenuante, la verdad. Como decimos, no hay ningún tipo de remuneración, sino las ganas de contribuir al desarrollo, pero afortunadamente en el caso de México ya se formó, hay muchos comités constantemente actualizando la normatividad, en este caso la CNTC, y ahora que se formaron estos comités, obviamente vas con las personas de la industria o de la academia o del mismo gobierno que ya tienen avances en ese sentido. Normalmente la experiencia siempre, cuando no tienes todavía la utilización y las normas, es la academia. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de los autos híbridos, por ejemplo, del Prius, de Toyota. El Prius salió de un paper de una universidad, ese fue el inicio del Prius, ¿no? Entonces ahí es donde se detona, porque ahí no hay ningún contexto de rentabilidad, ni negocio, ni productividad, no, es desarrollar conocimiento que después se toma y se industrializa, ¿no? Pero hay que tener esas semillas y hay que tener esos centros de generación de ideas y de innovación para que surjan este tipo de tecnologías. Sí, y aquí viene precisamente la cuestión, ¿no? Otra vez, ¿quién se atreve a levantar la mano y decir, yo quiero ser parte del comité, aunque sé que es un chorro de chamba, como luego decimos aquí en México, un montón de chamba, un montón de trabajo, y no me van a pagar? Y entonces simplemente estoy pensando en ser parte del comité porque estoy viendo el bien social que va a contribuir a esto, ¿no? O sea, ¿cuánto pagan por ser miembro del comité que está aprobando una norma? No, al contrario, te cuesta. Sí. Te cuesta, ¿no? Sí. Claro, te cuesta tiempo y te cuesta dinero, por supuesto, sí. porque a veces hay que trasladarse, hay que estar ahí y no… Y es un win-win, ¿no? Como se dice en inglés, al final del día la idea es que todos ganemos, o sea, porque con una industria más madura, más regulada, también te permite desarrollar más y de manera más segura. Y como bien lo decías, ahí la pregunta es hoy, ¿cómo nos vamos a asegurar de que esta norma permita que la autoridad pueda juzgar quién está haciendo las cosas bien y quién está haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces hay que generarlo sin duda, hay que regularlo como lo mismo de inteligencia artificial, hay que regularlo, pero no podemos generar tampoco reglas que maten la innovación y que maten la tecnología, ¿no? Entonces, es un proceso complejo, pero hay que vivirlo, y ya lo hemos vivido en varias etapas, ¿no? Y tenemos empresas, no sé, como Cemex, que son líderes mundiales de desarrollo de tecnología en el concreto, que de verdad son de orgullo e impresionantes, y son mexicanos haciendo maravillas alrededor del mundo, y como esas muchas, ¿eh? Entonces, el potencial está y hay que seguir simplemente echándole muchas ganas para que eso siga creciendo. Otra vez, volvemos a lo mismo, es levantar la mano, ¿no? Correcto, hacerse disponible. Doctor, gracias, ¿no? Y les cuento nada más, para no hacerlo muy largo, les digo, eso es lo que hacemos. Miren, por ejemplo, cuando hablamos de amortiguadores, que les decía como los de los carros, esta es una maquetita que simula cómo es una estructura sin amortiguamiento y una con amortiguamiento. Entonces van a ver la realidad de un edificio que no tiene ayuda con un edificio que ya tiene ayuda, ¿no? Se lo van a ver, ahorita va a empezar a moverse la mesa vibradora, y tal cual es lo que pasa en un edificio real que tiene amortiguadores o no. El que ustedes tengan, como este o cualquiera que no tiene amortiguadores, se va a comportar como el de la izquierda. Vean la violencia, la velocidad a la que se mueve, y no solo eso, después del terremoto ya paró, la estructura como no tiene amortiguamiento sigue y sigue vibrando. Entonces eso hace que ustedes en los edificios sientan que duran un montón. No duró tanto el sismo normalmente anda en el rango de, no sé, 30 segundos a un minuto la parte intensa,
pero si no tenemos amortiguamiento nos va muy mal. Lo que hacemos nosotros es precisamente amortiguar esos edificios. ¿Sí? Literalmente como agarrar un resorte, ¿no? Y el impulso inicial del resorte es un segundo, ¿no? Pero sí. ¿Cuánto tarda el resorte en detenerse completamente? Sí. No, y lo que les decía, imagínense en el bache, ese amortiguador lo que hace aquí es absorber el impacto del sismo. En lugar de que la velocidad sea alta, por ejemplo, un sismo puede generar una velocidad de 1 metro por segundo, la bajamos a 200 milímetros por segundo, o sea, 0.2 metros por segundo, y además de una manera muy suave y disipando energía, que ya no se va a la estructura del carro, o en este caso del edificio, sino se sale al ambiente a través de calor. Entonces, así es como logramos precisamente que proteger este tipo de estructuras, ¿no? Y bueno, una cosa interesante de lo que nosotros hacemos, que también es el otro, digamos que hay varios retos que superar. El primero es una tecnología nueva que no se conoce, no hay normatividad, sería el segundo gran reto, ¿no? Entonces no había norma, era muy difícil. Otro gran problema es que este tipo de tecnologías no puedes imaginar que funcionan o teóricamente en un cálculo demostrar que funcionan. Tienes que irte a un laboratorio real que te ayuda a simular las características reales del terremoto, tanto de cargas verticales como horizontales como velocidad, y esos laboratorios te permiten confirmar que el aparato que vas a poner en tu edificio va a cumplir con las demandas cuando venga el sismo. Así que no hay que esperarnos a que venga el terremoto de 9, simulamos el terremoto del 9 hoy y se lo ponemos a la estructura, ¿no? Y para eso hay muchos laboratorios en el mundo, estos son algunos de donde nosotros trabajamos. El reto más grande que tenemos hoy en día, y aquí entra mucho también ustedes como universidad, es el hecho de que en toda Latinoamérica no hay un solo laboratorio que tenga la capacidad, como estos que ven en la imagen, de poder ensayar este tipo de cosas. Y eso detiene muchísimo el desarrollo, porque cada cosa que nosotros hemos instalado en Latinoamérica, tuvimos que ir a Italia a ensayarlo, probar que funciona y regresar. Y aunque nos encanta ir a Italia, no es que me queje, pero la verdad es que el costo sí se aumenta un poquito. Entonces, el sueño es que en México y en Latinoamérica existan pronto algún laboratorio de este tipo, y la casa natural de este tipo de tecnologías son las universidades, porque necesitas que el laboratorio sea pulcro, que sea independiente, que tenga reputación, y es en las universidades donde generalmente tienes ese nivel de prestigio y de capacidad de ser independiente para juzgar si la industria está cumpliendo o no con los estándares que se exige en la norma nacional o internacional. Y aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Ingeniería, tenemos el CETEVI, que es el Centro de Tecnologías para la Vivienda, y bueno, aquí el doctor Pérez Lara, que también nos acompaña como asistente. Pues yo creo que, bueno, ellos y todos los profesores de Ingeniería Civil están muy al pendientes de precisamente empezar a hacer algún tipo de ensayos, porque tenemos ya algo de estructuras, ¿correcto, doctor? Tenemos un muro, exacto, claro, es muro de reacción, si mal no recuerdo, y el muro de reacción, bueno, ya está dentro de lo que es este edificio, completamente cerrado, y se pueden hacer pruebas, pero vaya, es algo que se ha trabajado desde hace muchos años y que necesita, bueno, seguirse trabajando, porque el muro de reacción, más o menos, doctor, si me recuerda, ¿desde cuándo se fabricó y cuándo ya quedó dentro del CETEVI? Sí, claro. Como en 2005, 2000, más o menos. Y más o menos en 2016, 17 ya quedó dentro del CETEVI. ¿Cuándo? Más o menos, ¿verdad? Sí, entonces, y ahora, después de que se construye el CETEVI, que se ha podido aprovechar todavía un poco más, ¿no? Es correcto. Pero bueno, ahí está, ¿no? Como les decía, baby steps, o sea, es paso a paso que nos vamos dando poco a poco. Sí, pero a fin de cuentas, bueno, se intenta que aquí en la universidad, como lo menciona doctor, ya seamos también una referencia. Vaya, hay trabajo todavía que hacer, claro, pero indiscutiblemente yo creo que las entidades más solemnes que pueden ofrecer una opinión o un análisis son las universidades. Sin duda. Porque se entiende que la universidad responde a una necesidad real y que no está de alguna manera influenciada, ¿verdad? O coaccionada por algunos otros intereses, ¿no? Como en una empresa privada, ¿no? Bueno, sabemos, ¿no? Y en Latinoamérica el clásico, ¿no? Aquí te lo paso por debajo del agua, se llega a dar, por debajo del claro, ¿no? Sí. Bueno, no sabemos mucho aquí de eso, ¿verdad? Pero aquí en México no se da eso, pero llega a ocurrir. Y entonces en las empresas privadas se tiene esa desconfianza, ¿no? Puede ser más común ese tipo de coacción para poder aprobar algo. Y al mejor cazador se le va la liebre, ¿eh? Inclusive países como Estados Unidos, que están tan avanzados en tantos temas,
ustedes han visto en las noticias todo el tema de Boeing. Sí. Uno de los grandes problemas es que la manera como Boeing se certifica lo certifica Boeing. Entonces es muy complicado, o sea, hay mucho conflicto de interés ya. Entropía. Sí, empiezas a dejar abiertas puertas que no quieres que existan. Entonces, sin duda, la independencia y la reputación y la pulcritud de la universidad es fundamental. En Europa, por ejemplo, ustedes lo ven, si ven sus lentes o cualquier aparato que tengan, tienen todos una marca CE. Sí. Eso se llama certificación europea y eso es un proceso de certificación que cualquier producto que salga de Europa tiene que ser certificado por un organismo de vigilancia que en Europa casi siempre son universidades. Entonces, es ahí donde radica precisamente ese gran valor. Además de todo lo demás, que es la formación y la investigación, también está esa contribución con la industria que falta fortalecer en nuestros países. Es correcto. Adelante. Entonces, miren, estos son los laboratorios que nosotros utilizamos. Les voy a mostrar un video de cómo ensayamos los aisladores. Este es un aislador que ensayamos en India en septiembre del año pasado. Es un aislador tal cual, ese es el que vamos a poner en la columna de un edificio. Y está en esa máquina que van a ver cargado con la carga real que va a tener del edificio. Esa máquina que ustedes ven ahí genera esas cargas, genera la carga horizontal real del terremoto. Entonces van a ver un poquito cómo hacemos los ensayos, cómo los revisamos previo al ensayo y posterior al ensayo. Miren. Este es un aislador tipo LRB que se llaman de caucho, son aisladores literalmente de caucho. Ahí lo pueden ver. Está el ingeniero Abraham Durán, que también nos acompaña aquí en la charla. Pueden ver que el aislador que es de caucho ya se ve como con unas rayitas, eso es porque ya está cargado con la carga real del edificio que va a tener. Ahí estamos previo a hacer la prueba. Ahí va a empezar el movimiento, miren, comienza el sismo. Y así como lo vieron en la animación, así es como le va en la vida real y son las demandas reales de terremoto. Eso es lo que le va a pasar en la vida real al dispositivo. Algo muy importante de estos aparatos es, después del sismo, no importa qué tan fuerte haya sido, al aparato no le pasa nada, no se daña, no se tiene que cambiar, está listo para el siguiente. Y eso es lo que también simulamos aquí en estos ensayos. Entonces, esto por ejemplo lo hicimos en India. Este es un tipo de aislador, que es el aislador de tipo caucho. Tenemos el siguiente tipo de aislador, que esto lo hicimos en Italia también el año pasado. Esto es para un puente que se instaló precisamente en India. Y es un tipo de aparato diferente, pero con la misma función de aislamiento. Ahí lo van a ver también. Hacemos las inspecciones previas, después simulamos el sismo en toda su realidad y después confirmamos que no pasa nada y que todo cumple conforme a la norma que establece. Ahí pueden ver la máquina. Esta es una máquina de las más grandes del mundo, se llama Iocentre en Italia, en la ciudad de Pavía. Es monstruoso, es un maquinón. Tienen ahí unos muros de reacción brutales, una mesa vibradora donde simulan edificios de más o menos 8 o 9 niveles y tienen una máquina que es esta que ven en la imagen, que es una máquina especial para aisladores sísmicos. O sea, ahí comienza el movimiento, ahí van a ver el aislador, ya está aquí instalado en su posición y en un momento vamos a ver cuando ya comience el movimiento sísmico cómo es que se va a comportar. Y ahí confirmamos rigideces, fuerzas, disipación de energía, amortiguamiento, que es todo esto que hace que podamos proteger a la estructura, ¿no? Entonces, este tipo de dispositivos es lo que nosotros diseñamos, es lo que instalamos debajo de las estructuras o en los diferentes pisos. Y cuando a veces le muestro a la gente esto, dice, bueno, sí, el aparato se ve muy bien, pero ¿qué tanto eso sucede en la vida real, no? Entonces, para compartirlas en la vida real, un par de videos muy cortitos. Esta es una prueba que se hizo en San Diego de un hospital que hicieron a escala real sobre un edificio aislado y luego lo construyeron otro sobre un sistema fijo sin ningún tipo de aislamiento. Este es un terremoto ya real de Perú. Van a ver cómo van a ver el registro que comienza a moverse el sismo, que se está moviendo ya el suelo. Ese es un hospital tal cual, le metieron equipamiento, le metieron todo como de hospital, funcional completamente. Entonces comienza el sismo, comienza a moverse la estructura, van a ver cómo en la parte de abajo de la imagen van a ver el aislador, que se mueve hasta 30, casi 40 centímetros, y vean cómo el aislador es el que sufre la demanda dinámica, como lo vieron en la animación, y no el edificio. El edificio de hecho está bastante tranquilo. Para un sismo de esta característica debería estar brutal, ¿no? Pero está tranquilo, y eso es porque los aisladores están tomando la demanda dinámica de ese terremoto. ¿Sí? Entonces no le pasa nada al hospital. Visto un poquito desde afuera y adentro más a detalle, ahí empieza el sismo, vean cómo está el aislador tomando toda esa demanda dinámica, el suelo se mueve un montón, la estructura está segura, no le pasa nada. Este es el caso del edificio aislado, vean que no le pasa nada. Vean ahorita el interior del hospital aislado, ahí lo pueden ver más o menos cómo se mueve, el interior está tranquilo, se mueve, se está meciendo básicamente, una que otra puerta se abre, pero no pasa nada.
Así es sin aislamiento, ese mismo hospital construido nada más para una base rígida, vean cómo le va a las columnas, mismo terremoto, mismas condiciones, ¿sí? Contenidos, las conexiones, un hospital así después de un terremoto no es algo que podemos aceptar y que hoy desafortunadamente pasa, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas nos confirma que no hay que esperar al terremoto, sabemos cómo se va a comportar y si hay algún tema de calidad en el aparato podemos identificarlo de manera directa, ¿no? Oye, y aquí entra otra vez en juego la cuestión de las vidas, ¿no? No es tanto el edificio, sino las vidas que se pierden, ¿no? Y sobre todo en hospitales, ¿cómo evacúas rápido a una gran cantidad? Como quiera que sea, personas que están laborando en un edificio donde se entiende que la mayoría de las personas disponen de tiempo, pueden salir por sus propios medios, se puede pensar que a lo mejor el riesgo es menor, pero en el caso de un hospital, ¿cómo sacas a tantos enfermos, personas que deben de estar conectadas completamente? Imposible aislarlas. Y entendamos, imagínate la importancia de tener un hospital operando después de un sismo. Claro, o sea, por supuesto. La foto después, el número de muertes se dispara por no haber tenido la capacidad de atenderlo. Les pasó a Ecuador en 2016, en ese terremoto muchísimos hospitales colapsaron y áreas de muchísima población se quedaron sin la capacidad de ser atendidos por los hospitales y esos hospitales se reconstruyeron como 7, 8 años después. Entonces son golpes muy duros que en el momento es durísimo, pero también con los años tú tienes gente con padecimiento, tienes embarazadas, tienes gente de edad que necesita atención y no hay manera, pierden toda esa capacidad de atenderse. ¿No? Es durísimo, ¿no? Sí. Entonces miren, lo que les decía, por ejemplo, este es un reporte de ensayos, de los ensayos que hacemos nosotros. Aquí lo que quiero enfatizar básicamente es el tema de cómo salen los reportes técnicos. Miren, estos son los certificados que emiten las instituciones internacionales que certifican que los aparatos están bien o no. Y son instituciones, en este caso está Politécnico de Milano, está por ejemplo EPI Stuttgart, que es de la Universidad de Stuttgart. Entonces son universidades las que finalmente dan el sello de calidad y dan la confirmación de que funciona o no funciona. Y cuando hacemos un ensayo como los que vieron en los videos, tiene que estar ahí el encargado del proyecto, tiene que estar el encargado del laboratorio, tiene que estar un supervisor independiente que somos nosotros y tiene que estar desde luego todas las partes involucradas desde el punto de vista del diseñador y del cliente, ¿no? Pero al final este reporte es lo que hace que sepamos si cumplió o no con la norma. Esa certificación de la cadena de Bravas a nivel internacional ya se conoce y es algo que ahora con la nueva norma mexicana ya vamos a poder poco a poco también implementar en México, ¿no? Que es lo que nos tiene muy emocionados. Correcto. Y finalmente, por ejemplo, para participar en esta norma, otra vez volvemos a hablar de levantar la mano, ¿qué se necesita? O sea, vaya, ahora sí, ya levanté la mano, ¿y ahora dónde voy? Sí, digamos ¿Cómo me inscribo? Sí, esos comités son un poquito más complejos. Mentiría si no dijera que hay cierto nivel político a cierto nivel de los comités, pero debo decir que a nivel de subcomités sí se busca a la gente que en ese momento claramente tienen la experiencia detrás para poder contribuir a la norma. Y lo que les puedo decir de mi experiencia es que sí, muy abiertamente, algo que no pasaba en México, pero sí pasa por ejemplo en Estados Unidos, que es cuando vas a desarrollar la norma, te acercas a la academia, te acercas a la industria, te acercas a la autoridad y a todos los involucras en ese proceso de socialización de la norma para que salga un documento robustecido y que tenga precisamente la fortaleza que necesitas. Entonces, ahí podría decir que sí, desafortunadamente no es tanto de que sí, siempre uno puede tratar de entrar, desde luego comunicarlo, pero al final será el prestigio de uno y el trabajo previo lo que te hará que te consideren como alguien que puede contribuir para aportar esa parte de la norma, ¿no? Pero es más o menos cómo funciona. Sí. Correcto. Muchas gracias. Adelante, sí, doctor. Miren, y bueno, lo que les decía, nada más también para presumirles esto, que la verdad es muy emocionante para nosotros. La norma técnica complementaria de Ciudad de México, que salió el 6 de noviembre del año pasado, es esta, y ya tiene 2 capítulos nuevos, que fueron los que trabajamos nosotros, el capítulo 12 para disipadores de energía y el capítulo 13 para aislamiento sísmico. Ya es una realidad. Ya hoy lo que yo les digo a la gente, ¿no? Ya no tenemos que preguntar, oye, ¿por qué usaría algo que no está en la norma? Sino más bien ya deberíamos preguntar, oye, ¿por qué si ya la norma lo tiene, por qué no lo estamos usando? ¿Por qué si ya me puedes prometer un edificio que no se daña, por qué seguimos diseñando edificios que se van a dañar, ¿no? Y el tema del daño, nosotros lo traducimos en ingeniería estructural de una manera un poquito más ribombante diciéndole ductilidad. Hablamos de ductilidad de las estructuras en la ingeniería estructural y eso no es otra cosa que dejar que la estructura se dañe, se sacrifique en aras de no colapsar y no matar a nadie, ¿no? Doctor, ¿y cuánto tiempo pasó desde que se implementó en el primer edificio aquí en México hasta que se tuvo la norma? Más o menos, ¿cuánto llevó a hacer esa actualización en la norma?
Bueno, en realidad ese primer edificio que fue un dolor de cabeza porque claramente no había Claro, no norma. estaba en la norma, entonces ¿cómo metes Sí, algo que no está en la norma? de hecho fue duro porque el diseñador, bueno, lo trabajó, él tenía mucha fe, es una persona, el maestro Armando Gallegos conoce mucho, estudió mucho el tema, nos contactó, trabajamos juntos, desarrollamos el proyecto, se fabricaron los aisladores, se ensayaron, ya estaban listos para venirse a instalar a México y entonces le dice al corresponsable estructural en Ciudad de México, que va muy de la mano del evento de aquí de hoy, le dice al corresponsable, oye, pues fírmame, ¿no?, el proyecto. Y le dice, ah, sí, claro, con gusto. Le dice, oye, ¿qué son esas cositas que están ahí? Ah, no, es un aislador sísmico. Y, uy, espérame, ¿cómo? No, yo no sé nada de eso, no, yo no firmo eso, no. A mí tráeme una carta del Instituto de Seguridad de las Construcciones de Ciudad de México que me confirme que lo puedo firmar y te lo firmo. Pues ahí vamos al Instituto de Seguridad y instituto, ¿nos firmas por favor? Ah, sí, ¿qué quieres que te firmen? No, mire, ¿qué es eso? ¿No? Aisladores. No, eso no sabemos ni qué es. No, formemos un comité de expertos, que eso quiere decir mucho tiempo. Sí. y sí, juntaron básicamente a los expertos no nada más mexicanos, sino son expertos mundiales, el doctor Luis Esteva, el ingeniero Riobó, no sé, la doctora Siona Ruiz, los pesos pesados de la ingeniería sísmica fueron parte del comité y nos tocó, bueno, primero al diseñador estructural le tocó ir a defender el proyecto, tenía muchas preguntas, hubo un momento donde ya se acercó a las cuerdas y me dijo, te va, ¿no? Porque ya tenía muchas preguntas sobre los dispositivos. Y me dijo, no, oye, el doctor Luis Esteva, que para quien no conozca, el doctor Luis Esteva es una de las luminarias de la ingeniería sísmica, no mexicana, no, mundial. Entonces me dice, oye, el doctor Esteva quiere hacerte unas preguntas de los aisladores. Y yo, claro. Válgame Dios. Entonces ya fuimos a hablar con él, le expliqué, le mostramos, contestamos varias preguntas, nos fue bien, finalmente se aprobó y se instalaron, ¿no? Ese fue el primero. Contestando tu pregunta, de ese proceso doloroso por no haber norma a hoy pasaron prácticamente 10 años. 10 años. Estamos hablando que en 2015 se instaló. 14. 2014. Sí. Entonces 10 años de proceso. 2014. Y el proceso, entonces este proceso administrativo, digamos, pues fue medido, digamos, en años. En un año se formó el comité, en otro año se hicieron los ensayos. Entonces, sí, fue doloroso, fue largo. Como les decía, es parte tiene que haber la tecnología primero y después la normatividad, pero a comparación de otros países, digamos que estamos en un nivel medio. ¿Quién lo hizo primero? Chile, fue el primero en hacerlo bien, después Perú, y ahorita México es el que toma el lugar en hacerlo. Faltan muchos, viene Colombia pronto, Costa Rica, en fin, pero vamos bien. O sea, aunque toma tiempo, se entiende, estamos madurando esa parte, y sí soy de la idea de que se tiene que hacer bien, entonces sí hay que regularlo de manera correcta, ¿no? Doctor, tan solo el proceso y documentar y todo eso pudo haber dado para 2 doctorados y una maestría, ¿no? Así sacándolo en cuentas, ¿no? O sea, inclusive más paciencia que eso, sí. Sí, exactamente. Y la pregunta es, ¿hubo de esto, desde el 2014 al 2024, que ya estamos, ¿hubo de alguna manera algún producto académico que se presentó? Sí. Digo, puede haber patentes, pudo haber habido artículos o tesis dirigidas. Sí. Hay mucho, a nivel de estos dispositivos, y precisamente aquí el maestro, el doctor lo ha desarrollado mucho, en la parte de investigación el uso de aislamiento y disipación está muy avanzado, o sea, se ha hecho mucho, y México es uno de los líderes, yo diría también a nivel internacional del tema. La aplicación es lo que ha sido un poquito más el reto, que también les puedo decir hoy con mucha tranquilidad, ya ese primer proyecto en 2014 hoy ya es una realidad, todavía no para gritar de felicidad, pero ya hay muchos proyectos de aislamiento, varios de ellos emblemáticos. Entonces, sí, ya es una realidad diferente en la que nos encontramos hoy en día, pero mucho tuvo que ver todo ese trabajo de mucha gente, inclusive en este tema los pioneros en cuanto a investigación, el doctor Arturo Tena de la UAM, el doctor Amador Terán, la doctora Siona Ruiz, son gente que ha trabajado en esto desde el punto de vista de investigación desde hace décadas y que es ahora que están ya viendo precisamente el fruto de todo ese trabajo que ha salido de las universidades, y la Universidad de Querétaro también ha sin duda contribuido a esa labor, ¿no? Sí, aquí se han dirigido algunas tesis sobre precisamente aisladores, entre otras cosas, o el análisis solamente de los aisladores, no precisamente el desarrollo. No sé, el doctor Pérez Lara también nos podrá confirmar si ya se han llevado a cabo el desarrollo físico de las piezas o solamente el análisis y simulación. Físico no, pero en simulación sí, y sí falta poquito, de hecho yo sufrí las consecuencias de ese desarrollo de ustedes, porque conmigo trabajaba una chica, Ilse, que estaba trabajando con nosotros, y de repente nos dijo, ya me voy, nosotros, no te vayas, no, es que voy a hacer la maestría a la UAC, y dices, bueno, ¿cómo le dices que no? Claro. Adelante, y ya regresó a la empresa donde estábamos trabajando. Entonces bueno, pero
Se vino para acá y la regresamos. Eso es lo maravilloso. Más capacitada. Eso es lo maravilloso, ¿no? Esa es la idea. Entonces, sí, hay camino por andar, pero el hecho de que estas normas ya estén en México, sean una realidad, claramente van a incentivar y la invitación a las universidades, particularmente en este caso a la UAC, a que sigan con ese espíritu de innovación, desarrollo, lo sigan reforzando y desde luego desde nuestra cancha encantados de seguir colaborando con ustedes para hacer más y seguir en este camino, ¿no? Wow, 10 años para la actualización, no la creación, la actualización. Sí, bueno, de esa norma, la actualización, pero que incluyera capítulos que no existían. 2 capítulos, o sea, Correcto. Es hablar de una actualización agregado de 2 capítulos completamente nuevos, 10 años. Sí. Y con el sustento de que ya existiera una estructura que… Sí, y cabe mencionar que obviamente el proceso ya de creación del documento a lo mejor nos llevó 2 años, pero tomaron otros 8 convencer a que era importante asentar esa esa es la parte gente. difícil, ¿no? Es la parte difícil, sí, o sea, la documentación, la redacción y todo eso, como usted lo menciona, 1 año, 2 años, pero la formalización, los trámites administrativos, las pruebas… En total 10 años. Toma tiempo, ¿no? Y de hecho, justo después de que salió la norma, y de hecho les comparto en la imagen, tienen dos enlaces por si les interesa. El primero es una editorial que me hicieron el favor de invitarme a escribir en el Universal, donde hablamos precisamente de cómo llegar a hospitales seguros que no se dañen después de un terremoto. Si les llama la atención se los recomiendo, que habla precisamente que hoy es una realidad, hoy podemos con toda tranquilidad decirles, podemos hacer hospitales que no importa el sismo, va a aguantar el terremoto y no va a colapsar y va a quedar listo para operar después del terremoto. Hoy lo podemos hacer. Y el segundo, hablando de lo que mencionabas precisamente, los que fuimos parte de este comité para desarrollar esos capítulos, generamos este artículo que se publicó en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica el año pasado, donde contamos en 8 páginas, obviamente el artículo, las generalidades de estas nuevas inclusiones en la norma, qué conllevan, qué responsabilidades tiene, qué aportan a la ingeniería. Ahí está el enlace por si quieren bajar el PDF, está disponible. Y son parte precisamente de ese camino de tratar tenemos que divulgarlo, entonces el conocimiento hay que compartirlo porque no se puede ya negociar con el conocimiento, hoy menos que nunca, ¿no? Y yo creo que también la pertinencia del mismo artículo depende de de que sea citado finalmente, ¿no? O sea, el número de citas, las referencias y que se empiece a tomar precisamente como un artículo de referencia para otras tesis u otros desarrollos científicos que se realizan. Doctor, no sé si quiere agregar algo más. Yo creo que para no alargarme mucho, solamente les voy a mostrar una diapositiva de… bueno, les quiero mostrar esto muy rápido, bueno, ahí fue estuvimos por ahí en Turquía. Miren, esto se los muestro muy rápido, voy a tomar unos 10 minutitos máximo, porque creo que es importante. Hablamos yo les prometo que no se van a dañar los edificios, ¿no? Y me pueden creer o no me pueden creer, pero lo más importante es confirmarlo después de una experiencia tan dura como lo que sucedió en Turquía en el año pasado. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de ser parte de la brigada que fue a Turquía después del terremoto, estuvimos por allá 2 semanas evaluando daños y aprendiendo, pero no queríamos nada más saber lo malo, porque lo malo más o menos ya no lo sabemos, lo hemos visto siempre en cada terremoto. Acá lo que queríamos ver también es qué pasa con lo bueno, ¿no? Y lo que les puedo decir primero es, de esta brigada que estuvimos por allá, les voy a mostrar nada de lo feo, porque Turquía fue horrible, murieron oficialmente 55,000 personas, extraoficiales puedo decir que seguramente fueron más de 100,000, colapsaron, como les decía, 15,000 edificios, 250,000 edificios tuvieron que demolerse, fue brutal, pero el caso de las imágenes que ven ahí, como esta o estos edificios, esos edificios que están ahí cumplieron a cabalidad con la norma turca, que es tan avanzada o quizá un poquito más que la mexicana. Esos edificios que están viendo en la imagen, este es un hospital, por ejemplo. Este hospital no colapsó, salvó la vida de la gente, pueden ver un poco las camas. No colapsó, pero quedó inutilizable. Entonces, sin embargo, no mató a nadie, cumplió con la norma, ¿sí? Protegió la vida. La pregunta es, ¿qué sentirían ustedes de tener su edificio así después de un terremoto, ¿no? Y son casos de éxito. La gente que está detrás de estos proyectos, que los diseñaron y que los construyeron, no están en la cárcel. Hay mucha gente hoy en Turquía en la cárcel porque muchas de las estructuras fueron por negligencia, malas prácticas, corrupción y demás. Pero esas estructuras, inclusive estas que ven son nuevas, estaban terminándolas apenas con el código más avanzado de Turquía y les fue terrible, pero no mataron a nadie, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿queremos eso después de un sismo? O sea, ¿eso es lo que queremos nosotros ver en nuestra casa? Entonces, estos casos son casos de éxito por haber cumplido con lo que la norma especificaba. Sin embargo, mismo Turquía, ahí pueden ver más edificios, todos en la misma condición, que no colapsaron casi todos. Turquía decidió, por una decisión del Ministerio de Salud, que desde 2013, cualquier hospital nuevo que se construyera en el país, con más de 100 camas, tenía que tener aislamiento sísmico.
por ley, ¿no? Eso generó que en los últimos 10 años ya Turquía tenga como 120 hospitales aislados. De esos 120 hospitales, 12 hospitales aislados ya estaban en la zona donde fue el terremoto como tal. Entonces, para nosotros era muy importante poder ver qué le pasó a esos hospitales y ver cómo estaban, porque era un ejemplo de la vida real, y así lo hicimos. De hecho, en las noticias después del terremoto fue muy visible que fue muy notorio que los edificios, en este caso los hospitales aislados, no presentaron problemas. Entonces fuimos a verlos. Este es uno de los hospitales, como pueden ver no son unas estructuras sencillitas ni cajitas de zapatos, son más o menos complejas. Este hospital está en una ciudad que se llama Dortiol. Todas estas ciudades donde están estos hospitales estaban al 80% de destrucción. Se oye dramático, pero así fue. Por Dios que era 80% de la ciudad estaba borrada, literalmente. Este hospital estaba intacto. Estas imágenes fueron precisamente después del sismo. La siguiente imagen la muestro porque, créanme, después de 2 semanas en esta zona del daño de terremoto donde estuvo terrible, era muy difícil encontrar una razón para sonreír, ¿no? Entonces aquí con el equipo de nuestra empresa estuvimos ahí haciendo parte de la brigada y nos dio gusto tener una foto donde podíamos sonreír. Y justo ahí pueden ver la brigada tomándonos la foto, y aquí hablando con el de saco gris que está al lado mío. Él es el director general del hospital y nos estaba contando cómo después del sismo no se rompió nada, no falló nada, no dejó de operar nada, el edificio estaba impecable, ¿no? Y da mucho dolor. O sea, a mí me recordaba mucho cuando estaba la película esta de La lista de Schindler, que se dio cuenta que salvó a un montón de judíos y después se ponía a pensar cómo no salvé más, de dónde sacar, quiero salvar más gente. Y era una cosa así de ver tanta destrucción y ves un edificio que sí aguantó el terremoto y no se dañó, y dices, pero ¿por qué no hicimos más? ¿Por qué no? O sea, ¿qué definió que 100 camas fuera el criterio para salvar a la vida de la gente que necesitaba esas 100 camas y que la requería después del terremoto, y decidir que la de 98, 80 o la casa de uno no? Que la vida de uno ya ahí no era tan valiosa como la de ese hospital, ¿no? Entonces, claro que entendemos el contexto socioeconómico que va alrededor, pero filosóficamente tenemos que pensar, ¿de verdad estamos listos para decidir qué vale? O sea, dónde la vida sí vale y dónde no. Pero bueno, sin duda esto es un paso importante que Turquía ya lo dio. Ahí está la foto del hospital. Este es otro hospital. Como pueden ver, la complejidad estructural tampoco es simple, no son arquitecturas sencillas, equipado también totalmente sobre aisladores sísmicos de este tipo. Ahí estábamos haciendo la inspección precisamente para ver cómo se había comportado. Todo de maravilla, no dejó de operar nada, todo estaba listo. Esta es una ciudad que se llama Elbistán, quedó destruida más del 80% seguramente. Entonces era muy sui generis, está en un edificio impecable y alrededor todo destruido, literalmente todo destruido, ¿no? Entonces, este es otro que estaba en plena construcción, estaba a la mitad, ya estaba aislado, la parte construida, los aisladores ya están montados y esperando que se siga construyendo. Hoy ya se terminó en realidad, ya está listo. Ahí estuvimos también con todos ellos. Este fue el último que vimos, también en plena construcción, ya muy avanzada, totalmente aislado. Tiene problemas de agua, no le pongan mucha atención a eso ya sale de mi rango de alcance. Pero la parte sísmica se comportó de manera espectacular, el edificio estaba impecable. Entonces, ahora después también de haber estado allá, ustedes se imaginarán con los números que le estamos dando de 15,000 edificios colapsados, 250,000 demolidos, no hay capacidad para reponerte de eso rápido, y se ocupan la mayor cantidad de brazos posibles. Entonces, después del terremoto y de la visita que hicimos, regresamos en octubre, estamos con muchas iniciativas allá, estamos yendo muy seguido a Turquía a dar charlas, esto que estamos haciendo ahorita, pero ahora con Turquía, explicándoles por qué es importante, y ellos mismos ya lo hacían. Entonces, enterándoles a ellos mismos que ellos ya tienen la solución y la pueden comenzar a utilizar. Entonces estamos implementando muchas iniciativas porque genuinamente necesitan ayuda, ¿no? Y no que seamos nosotros, no, de todos, porque no van a poder solitos, ¿no? Doctor, y a lo mejor hablando a grosso modo, en porcentaje, ¿cuánto es lo que se tiene que invertir? Porque a muchos dicen, bueno, me va a costar el doble el edificio, y se la piensan en poner un sistema de aislamiento como este, o estamos hablando de un 20, 30, 40, un 50%, pero que a la larga el que no invirtió en ese 20, 30% perdió todo, y los que invirtieron en ese 30, 40, 50 tienen ahí el edificio funcional. Sí, ahí te va la parte más dolorosa del tema. A ver, como vieron las imágenes, el aislador lo que hace es separa, o el amortiguador le quita la demanda a la estructura. O sea, quitarle la demanda a la estructura, ¿qué quiere decir? Que ese edificio resistente que vieron, el fortachón, ya no necesita ser tan fortachón, porque el aislador es el que se va a llevar la demanda, o el amortiguador. Entonces, una estructura aislada, por naturaleza propia, ya no tiene que ser diseñada para las demandas sísmicas que antes sí. Entonces, ya el fortachón va a ser más bien flaquito, va a ser más esbelto, va a ser más ligero, más rápido de construir. Entonces, una estructura aislada o amortiguada tiende a ser más eficiente que una estructura convencional. En costos, el caso más extremo sería
Una estructura aislada que no se va a dañar después de un terremoto cuesta lo mismo que una estructura convencional, ¿sí? Pero, por eso les digo que es lo duro, o sea, es lo duro, que aún con eso cuesta. Ahí se entiende lo que usted mencionaba de lo de la lista de Schindler, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? ¿Por qué no exigimos que los de al lado también construyeran igual? Y se puede, porque económicamente tiene sentido. Porque era lo mismo, por los números. Y la realidad es que a veces, inclusive, puede ser hasta más económico. Normalmente el rango anda entre 10 y 15% más barato que la estructura no aislada y no se va a dañar, ¿no? Entonces, desafortunadamente sí tenemos un chip donde la parte económica es lo primero, hay que cambiarlo, la seguridad es lo primero, pero además de ser más seguro, es más económico. Barato. Les pongo un ejemplo, ahorita por tiempo no se los muestro, pero el caso del aeropuerto de la IFA, que sé que es polémico por muchas razones, pero fuera de la parte polémica, en el AIFA es una estructura de la terminal de pasajeros de acero, que por ser de acero y muy alta, pues era muy flexible. Entonces, por ser muy flexible, tenían que poner un montón de diagonales para contener la rigidez de la estructura, y pues eso les metió un montón de problemas operativos y demás, y aparte del costo del acero, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con ellos y con el diseñador del proyecto, y se dieron cuenta que si implementábamos aislamiento, por el uso de los aisladores debajo de la terminal de pasajeros, y eran un montón, eran 1.316 columnas, entonces por el uso del aislamiento lográbamos que todas las diagonales se eliminaran, todas. O sea, tan solo el acero que se El acero, miren, les voy a dar números, los aisladores fueron 1.316, se gastaron más o menos como 100 millones de pesos en aisladores. Se ahorraron en acero 600 millones de pesos. O sea, estamos hablando 6-1. Es un caso muy especial por ser una estructura como un aeropuerto y demás, pero es un caso extremo, pero esa fue la razón real por la que se animaron al aislamiento, ¿eh? O sea, claro, no fue porque buscaran el desempeño más adecuado, que lo van a tener, sí, claro, pero fue el tema económico, pero no es magia, es que tú tienes un aparato que ya le quita la demanda al elemento, ya no necesitas las diagonales, inclusive las secciones de columnas también se pudieron optimizar. Entonces, esa pregunta es muy importante la que haces, porque es eso, o sea, además de que es técnicamente más adecuado, te asegura un nivel de desempeño como el que maneja Japón, además te puede costar igual o menos que lo que sería una estructura convencional, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, ¿cómo no lo estamos haciendo más, ¿no? Mis niñas me lo preguntan, ellas lo entienden más fácil. Y ahí es donde da tristeza precisamente, porque dices, efectivamente todo este desastre pudo haberse evitado y hasta pudieron haber gastado menos si hubieran implementado el sistema de aislamiento. ¿Sí? Sin duda, esa es la realidad, poco a poco ahí vamos, ya hay norma, es un gran paso para México. Ahora también estoy seguro que también hoy hay más entendimiento, hoy nosotros tenemos varios proyectos que están ahí echados a andar, también vemos que ya también hay más industria queriendo invertir en este tipo de cosas, así que hay que seguirle echando ganas y lo importante es eso, que es por lo que les agradecemos mucho la invitación aquí en la universidad al ingeniero Román, desde luego que la oportunidad de tener esta vinculación y este tipo de diálogo, si no lo hacemos y si no lo comunicamos y no nos apoyamos, no vamos a avanzar desde luego como sociedad, así que muy agradecido por la oportunidad. No, doctor Carlos, al contrario, para nosotros es un honor que una personalidad tan importante como usted y con tanta experiencia se tome el tiempo de venir aquí a nuestra universidad, al programa, y pueda platicarnos de primera mano, ¿no? No estamos hablando de algo que usted leyó, que hizo simplemente una redacción, un review. Estamos hablando de algo que usted vivió y que su empresa está desarrollando. Y de lo bueno y lo malo. Sí. Es increíble, la verdad. Yo también me siento honrado de estar aquí con una personalidad tan importante. Y yo creo que toda la universidad y los presentes se sienten igual. Y bueno, doctor Carlos, pues ya para terminar, no sé si quiera dejarle algún mensaje, por ejemplo, a nuestro auditorio, a los jóvenes, a los que nos están acompañando de manera virtual. Cabe mencionar que esta conferencia se está grabando, se está retransmitiendo ahorita en vivo a las redes sociales, pero se está grabando para editarla y tenerla con mejor calidad. Después se va a subir a nuestros canales oficiales y buscaremos la manera de hacerle llegar ya el video perfectamente bien editado y que usted pueda hacer difusión de esta charla que tuvimos. Qué amables, muchas gracias. Para nosotros sería genial que pudiera hacer difusión de
de esta charla que tuvimos. No sé si quiera Nada más dejarle algo más. Quítenlo de ahí, Feitas, está bien. No es cierto. No hay problema. Creo que ya tenemos el video que nos va a dar las 1000 reproducciones. ¿Verdad? No, y de hecho, sí. Hay algunos que publicaron ahí, sí, les fue muy bien. Pero no, bueno, como mensajes a ustedes, a todos, de verdad, gracias por la oportunidad. Para mí siempre es muy emocionante estar en universidades y con jóvenes y con ingenieros. Yo se los digo siempre, hace poquito también estuvimos en Zacatecas, hace no tanto, parece que más, pero no tanto, estuve sentado ahí donde están ustedes sentados y les puedo decir con toda tranquilidad que es impresionante lo que cada uno de ustedes puede hacer, a lo que puede aspirar, echándole ganas, levantando la mano como hablábamos, con mucha disciplina, con mucha persistencia, mucha perseverancia. Pero les puedo decir que sentado ahí, cuando estaba en su edad fue que me enteré de las becas a Japón, sentado ahí fue cuando empecé a ver los megaproyectos que hacían en Discovery Channel y en otros programas de televisión y soñaba con estar en ese tipo de proyectos y se puede, no importa dónde hayan estudiado, no importa de qué país sea, no importa qué color de piel tenga, si uno tiene las ganas, la energía, la voluntad y lo más importante, el sueño de servir, créanme que se puede. Y siempre va a haber gente para darle la mano a uno, siempre va a haber gente para darle el empujón cuando uno se siente ya débil. Y cerrando, como lo platicamos al principio, lo más importante es cuídense, cuiden sus hábitos, su vida personal, su balance personal. Si les toca ya tener familia, cuídenla mucho, es lo más importante. Y después de eso, van a ver que les va mucho más fácil en todo lo demás. Entonces, sería mi mensaje y de verdad, nuevamente agradecerles por el tiempo, la paciencia de estar aquí con nosotros y siempre a la orden de venir aquí con ustedes a visitarnos. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias. Y quiero aprovechar también para agradecer al ingeniero Guadalupe Román Flores por la gestión de traernos aquí al conferencista, el doctor Carlos. El ingeniero Guadalupe Román Flores es delegado del CIROSEC de San Juan del Río. Ingeniero, muchas gracias. Quisiera también agradecer y el doble aplauso, por favor, muchas para gracias. Nuestro conferencista, para el ingeniero Guadalupe. Y bueno, en este momento quisiera invitar al doctor Aurelio Domínguez González, si nos acompaña al escenario, y también al ingeniero Guadalupe Román Flores, para que nos acompañen aquí al escenario de grabación, para que le entreguemos un reconocimiento y un pequeño presente al doctor Carlos por esta conferencia que nos ha dado. Adelante, por favor. Ingeniero Román, si quisiera darnos unas palabras. Nada más darte las gracias, Carlos, por esta gran plática, pero sobre todo el mostrar que tu grandeza está en tu sencillez, en la humildad y siempre he dicho que lo importante no es el conocimiento, sino lo que se hace con él. Y este último mensaje hacia los jóvenes, nosotros, sí, los que están… por supuesto también los que están ahorita por terminar, por integrarse, que no dejen de soñar. Eso es muy, muy, muy importante. Muchas gracias, por acompañarnos. Doctor. Muchas gracias. Pues de igual manera agradecerte, doctor, la sencillez para acompañarnos y compartir. A veces es difícil encontrar personas, afortunadamente cada vez es más fácil encontrar personas que compartan sus conocimientos, que además les ha costado, ¿no? Entonces, en ese sentido es el agradecimiento, compartir los conocimientos, compartir tus experiencias y compartir, estoy seguro, tus sufrimientos que te tocó en su momento cuando estuviste en las aulas. Y muchas gracias a los jóvenes. Yo creo que hoy se llevan una enseñanza de que eso que se ve en las aulas tiene aplicación y que hay mucho futuro por hacer y por qué no soñar este tipo de cosas que se pueden hacer, cosas grandes en la ingeniería. Muchas gracias. Y quisiera pedir nuevamente de nuestro auditorio un aplauso fuerte y con esto estaríamos terminando esta primera sección. Muchas gracias. Sí, nos tomamos la foto.